Adelante, doctora Barrón. Buenas tardes. Estamos en el 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación en la FES Aragón. Entonces vamos a presentar la mesa Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Daremos inicio con efecto de nobiletina en la invasión, migración y metástasis en el carcinoma de células escamosas de hipofaringe. Tenemos como presentadora a la maestra Marisol Rosas Martínez, quien es cirujana dentista de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Maestra en Ciencias Odontológicas y de la Salud Básicas, Biología Bucal, Facultad de Odontología de la División de Estudios de Posgrado de Investigación. Sus líneas de investigación, el efecto de la nobiletina y luteolina en el carcinoma oral de las células escamosas de la lengua. Dentro de sus investigaciones realizadas, Gutiérrez Venegas está de la doctora, pues tiene diferentes investigaciones realizadas en los últimos 3 años. Adelante, doctora, y muchas gracias. Gracias. Marisol Rosas. Sí. ¿Ya todos ven mi pantalla? Sí. Sí. Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar el trabajo que lleva por título Nobiletina regula la invasión, migración y metástasis en el carcinoma de células escamosas de hipofaringe, realizado en la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Odontología, División de Estudios de Posgrado e Investigación en el Laboratorio de Bioquímica. Como autores es la doctora Gloria Gutiérrez Venegas y Marisol Rosas Martínez. Se ha reportado que el carcinoma oral de células escamosas de cabeza y cuello ocupa el 6º lugar de prevalencia entre todos los tipos de cáncer. Este es de hipofaringe y es de origen epitelial, como podemos observar en esta imagen en la parte inferior de la faringe. Su causalidad puede ser por el virus del papiloma humano, consumo de alcohol y uso del tabaco. Se considera que es uno de los cánceres más agresivos y sobre todo se diagnostican en etapas tardías con metástasis a ganglios linfáticos. Una de las vías de señalización que están alteradas en este tipo de cáncer es la vía de PI3K-AKT. Fosfatidilinositol 3-sinasa es una enzima que se va a componer por 2 subunidades, una subunidad catalítica que tiene la presencia de 4 dominios, el dominio P85BD que le va a permitir interactuar con su subunidad reguladora, el dominio C2 que le va a permitir anclarse a la membrana y el dominio catalítico que le va a permitir interactuar con su sustrato. Dentro de la subunidad reguladora se compone de 3 dominios. Los dominios SH2 le van a permitir interactuar con los residuos de tirosinas fosforiladas. Así, en esta imagen podemos observar que PI3K de la clase 1 se va a activar al ser reconocido el ligando por el receptor, le va a permitir la autofosforilación de los residuos de tirosinas para así poder reclutar a la membrana a PI3K, en donde la subunidad catalítica le va a permitir interactuar con su sustrato, que es fosfatidilinositol difosfato, para obtener como producto a fosfatidilinositol trifosfato. Posteriormente, activar cascada abajo a proteínas con dominio de plextrina, como es el caso de la proteína sinasa B, o también por sus siglas AKT. AKT es una proteína que se compone de 3 dominios, un dominio de plextrina, un dominio catalítico y un dominio regulador. Este va a ser activado al ser fosforilado por la tronina 308, es decir, por PDK1 y por PDK2 al ser fosforilado en la serina 473.
Otra de las características del cáncer es la resistencia a la apoptosis, la cual se define como la muerte celular programada. Se ha demostrado que una de las vías intrínsecas que se lleva dentro de la mitocondria está regulando justamente la apoptosis, en donde participan proteínas de la familia de BSL2, como son las proapoptóticas como BID, BIM, BAD y NOXO, y las proteínas antiapoptóticas como BSL2, que estas, al estar en un balance, van a permitir la permeabilización de la membrana mitocondrial, la formación del apoptosoma y la activación de caspasa 9. Posteriormente, la activación de la caspasa 3 y finalmente dar con ello la formación de cuerpos apoptóticos. Dentro de los tratamientos de este tipo de cáncer está la cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, estos tratamientos siguen siendo agresivos para los pacientes, afectando la calidad de vida de ellos. Por tales motivos, se sugiere la búsqueda de nuevos tratamientos que sean de origen natural, como es el caso de los flavonoides. Estos van a ser metabolitos secundarios de las plantas, se van a encontrar en las frutas, verduras, semillas, plantas medicinales y vino. Por su estructura química se va a conformar de dos anillos de benceno, que es el anillo A y el anillo B, que van a estar unidos a un anillo heterocíclico C. Así, nobiletina se considera que es una hexametoxiflavona debido a que tiene la presencia de grupos metilo en la posición 5, 6, 7, 8, 3' y 4' de los anillos A y B. Se considera que pertenece al grupo de las flavonas, se encuentra en la cáscara de los frutos cítricos, tiene actividades antitumorales, antiproliferativas y antimetastásicas, tanto en estudios in vitro como en vivo. Por otra parte, se han reportado los efectos de nobiletina en diferentes líneas celulares, como es en cáncer de ovario, que tiene un efecto en la proliferación al tener como blanco molecular la detección de la fase del ciclo celular de G0 a G1, así como la inactivación de la expresión de P53. Por otra parte, también el cáncer de estómago se ha visto que regula la apoptosis, teniendo como blanco molecular a la caspasa 9 y a la caspasa 3. En estudios in silico se ha reportado su efecto en la angiogénesis, en la metástasis, al regular la vía de ERK. Y por otra parte, también se ha visto sus efectos en cáncer de mama, al tener un efecto quimiopreventivo y tener como blanco molecular a P53. Así como planteamiento del problema, se considera que el carcinoma de células escamosas de hipofaringe representa el 90% de las neoplasias orales. Es muy agresivo y se diagnostica en diferentes etapas. Los tratamientos que incluyen actualmente, como la quimioterapia, radioterapia y o cirugía, promueven una cantidad de efectos secundarios que limitan la calidad de vida de los pacientes, promoviendo dolor, dificultad para deglutir e ingerir alimentos, náuseas, infecciones, mucositis, fatiga, destrucción orofacial o en su defecto, defunción de los pacientes. Por todos estos motivos se pretende la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento que sean menos agresivos y de origen natural, como nobiletina, que inhibe la proliferación y migración en diferentes tipos de cáncer. Actualmente no se ha evaluado su efecto en el carcinoma de células escamosas de hipofaringe. Como objetivo general, evaluar el efecto de nobiletina en la invasión, migración y metástasis en la línea celular FADU derivada del carcinoma de células escamosas de hipofaringe. Como objetivos específicos, determinar el efecto de nobiletina en la viabilidad, migración celular, formación de núcleos picnóticos y cuerpos apoptóticos, fosforilación de PI3K, AKT, JNK, ERK y expresión de PTEN, tanto la expresión de proteínas antiapoptóticas, proapoptóticas, las MMP9 y 2 y VGF en la línea celular FADU. Como hipótesis, si consideramos las propiedades anticancerígenas de nobiletina presentadas en diferentes líneas celulares, entonces en la línea celular FADU regulará la invasión, migración y metástasis. Como metodología, partimos de un estudio experimental longitudinal y comparativo. La población es en la línea celular FADU. El tamaño de nuestra muestra se realizaron 3 veces de forma independiente en cada uno de los experimentos. Como criterios de inclusión, aquellas células FADU que estuvieran confluentes para ser tratadas. Dentro de las variables de estudio tenemos a nobiletina, que es siendo independiente, cuantitativa, continua, como categorías en la viabilidad celular como citotóxico, no citotóxico. La fosforilación puede ser activa o inactiva, la migración celular puede ser antiinvasivo o invasivo. La fosforilación
La apoptosis, la angiogénesis y la invasión y el tiempo son variables dependientes cuantitativas continuas, las cuales pueden ser activas o inactivas, y en el caso de la apoptosis, como categorías pueden ser antiapoptóticas o proapoptóticas. Como metodología, partimos del cultivo de la línea celular FADU. Tratamos con nobiletina diferentes tiempos y dosis. Para evaluar la viabilidad celular se realizaron los ensayos de MTT. Para evaluar la migración celular se realizó el ensayo de cicatrización de herida. Para invasión, el ensayo de Transwell. Para la formación de cuerpos apoptóticos se realizó el ensayo de túnel. Para evaluar los núcleos apoptóticos se realizó el ensayo de morfología celular. Para evaluar la fosforilación y o expresión de cada una de las proteínas se realizaron ensayos de Western blot. Para evaluar la expresión de las MMP se realizó los ensayos de simografía de gelatina. Para evaluar la expresión de VGF se realizó ELISA y la expresión de PTEN mediante RT-PCR. Como análisis estadístico, los resultados se analizaron con la prueba de Kruskal-Wallis promedio y desviación estándar, con una significancia estadística menor a 0.05. Como resultados, con el objetivo de evaluar el efecto de nobiletina en la proliferación de células FADU, se realizó el ensayo de viabilidad celular a 24, 48 y 72 horas en diferentes dosis de nobiletina, encontrando que a medida que incrementaba tanto el tiempo y la dosis, disminuía la proliferación celular tanto a las 24, 48 y 72 horas de manera dependiente justamente de la dosis y del tiempo, teniendo diferencias significativas a las 24 horas a partir de 50 micromolar. Posteriormente se calculó la IC50 encontrando una IC50 a las 24 horas de 115.80, a las 48 horas de 54.37 y a las 72 horas de 31.59. Para los posteriores ensayos se utilizaron las concentraciones tanto de 50 y 100 micromolar. Posteriormente, con el objetivo de evaluar el efecto de nobiletina en la proliferación e invasión celular, se realizó el ensayo de cicatrización de herida a 24 horas, a 10, 25, 50, 75 y 100 micromolar, encontrando que a medida que incrementaba la concentración de nobiletina, justamente evitaba el cierre de esta herida en comparación con el grupo control, encontrando diferencias significativas a partir de 25 micromolar. Estos datos nos sugieren que nobiletina tiene la capacidad para regular la migración celular en células FADU. Por otra parte, con el objetivo de evaluar el efecto de nobiletina en la invasión, se realizó el ensayo de Transwell a 24 horas, usando una dosis fija de nobiletina a 50 micromolar, encontrando que a medida que incrementó el tiempo de nuestra variable tratada de nobiletina 50 micromolar, disminuyó el número de células que migraban al compartimento inferior en comparación con el grupo control. Estos datos nos sugieren que nobiletina tiene la capacidad para regular la invasión de la línea celular FADU. Por otra parte, con el objetivo de evaluar el efecto de nobiletina en la formación de cuerpos apoptóticos, se realizó el ensayo de túnel a diferentes dosis de nobiletina, encontrando que a medida que incrementaba el tiempo, tanto la dosis, aumentaba la formación de cuerpos apoptóticos. Por otra parte, con el objetivo de evaluar el efecto de nobiletina en la morfología de las células FADU, hicieron tratamientos a 24 horas del flavonoide, usando una dosis de 25, 50 y 100 micromolar, encontrando que a medida que incrementaba el tiempo, aumentaba la formación de cuerpos pignóticos en la línea celular FADU. Asimismo, también se realizaron ensayos de Western blot para evaluar la vía intrínseca de la apoptosis, encontrando que se usaron ensayos de Western blot en diferentes dosis, usando un tiempo de 24 horas, encontrando que a medida que incrementaba la dosis, justamente disminuía la expresión de la proteína antiapoptótica BSL2. También se realizó este mismo ensayo para la proteína proapoptótica VAX, encontrando que a medida que incrementaba esta dosis de nobiletina, aumentaba la expresión de VAX. Estos datos nos sugieren que nobiletina tiene la capacidad de regular la vía intrínseca de la apoptosis. Asimismo, se realizaron ensayos de Western blot para evaluar la vía de señalización de PI3K, AKT, ERK y JNK mediante estos ensayos durante
diferentes tiempos de 0, 50, 30, 60, 90 y 120 horas, usando una dosis fija de nobiletina 50 micromolar, encontrando que a medida que incrementaba el tiempo, justamente disminuía la fosforilación de PI3K, así como de fosfo-JNK. Así mismo se realizó también para, usando una dosis fija usando una dosis, un tiempo fijo de 24 horas, usando una dosis de nobiletina de 10, 25, 50 y 75 y 100 micromolar, encontrando que a medida que incrementaba la dosis, justamente disminuía la fosforilación tanto de fosfo-AKT en la serina 473, fosfo-AKT en la tronina 308 y fosfo-ERK. Por otra parte, se realizaron los ensayos de RT-PCR para evaluar la expresión de PTEN, encontrando justamente que a medida que incrementaba la dosis de nobiletina, aumentaba la expresión de PTEN. Estos datos nos sugieren que nobiletina tiene la capacidad de regular la vía de señalización de PI3K, AKT, así como la vía de JNK y ERK. Y por otra parte, promover justamente a activar la expresión de la fosfatasa PTEN para que posteriormente río abajo inactive a la vía de AKT. Asimismo, se realizaron ensayos de Western blot y decimografía para evaluar la expresión de las MMP2 y 9, encontrando que a medida que incrementaba la dosis de nobiletina, disminuía la expresión de ambas MMPs, que es la 9 y la 2. Posteriormente, se realizó también el ensayo de Western blot de la MMP2 usando diferentes inhibidores, es decir, el grupo control se utilizó otro grupo que fue nobiletina 50 micromolar. Posteriormente se combinó nobiletina 50 micromolar con el inhibidor de P38, el inhibidor de PI3K, el inhibidor de ERK y el inhibidor de P38, encontrando que nobiletina justamente inhibía lo que era mediante la expresión de las MMP2 al reducir su expresión mediante la vía de JNK y P38. Posteriormente se realizaron de igual forma los ensayos de ELISA para evaluar la expresión de VEGF a 24 horas usando diferentes dosis de nobiletina, encontrando que a medida que incrementaba la concentración del flavonoide, justamente disminuía la expresión de VEGF. En el apartado B podemos observar que a medida que incrementaba la concentración de igual forma de nobiletina, disminuía su expresión mediante los ensayos de Western blot. Estos datos nos indican que nobiletina tiene la capacidad para reducir la expresión de VEGF. Por otra parte, también realizaron los ensayos de Western blot para evaluar la expresión de VEGF, usando únicamente nobiletina 50 micromolar y en combinación con los inhibidores tanto de ERK como de P38, JNK y PI3K, encontrando que tanto nobiletina como el inhibidor de JNK justamente tenían la capacidad para disminuir la expresión de VEGF. Como discusión tenemos que el presente estudio de nobiletina a una concentración de 50 y 100 micromolar inhibió la proliferación, migración e invasividad. Todos estos efectos acompañados de una disminución en la expresión de la MMP2, 9 y VEGF en células FADU. Por otra parte, se ha reportado que en cáncer de mama, nobiletina induce un efecto citotóxico a partir de 12.5 micromolar. En cáncer de ovario inhibe la proliferación celular a 40 micromolar. En glioblastoma a 20 micromolar bloquea la migración. En leucemia mieloide aguda induce la apoptosis a 20 micromolar. Esta diferencia de concentraciones depende de los tipos de cáncer. Algunos son más agresivos e inducen rápidamente la metástasis. Y como conclusión, nobiletina presentó las propiedades anticancerígenas, que puede ser una posible alternativa para el tratamiento de futuras investigaciones para el carcinoma oral de células escamosas de hipofaringe, debido a que reguló la proliferación, migración e invasión, lo que sugiere que bloquea la capacidad metastásica y angiogénica de las células FADU. Además, los inhibidores de la vía de señalización de las MAP-cinasas y PI3K revirtieron los efectos de nobiletina sobre la viabilidad y la expresión de VEGF en células FADU. Y gracias por su atención.
Gracias, Marisol Rosas Martínez. Muy interesante su investigación y vamos a pasar con la siguiente ponente, que es la licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, Itzel Juárez Ramos, que nos presenta efecto de la naringina en la migración y la viabilidad en la línea celular FADU, carcinoma de células escamosas derivadas de hipofaringe. Adelante, Itzel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más dejo que termine de presentar. Por... Es que hay cosas dermatológicas que son mejores. Listo. Ahora, Esto. ¿No puedes sostener esta? Doctora Carolina, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. ¿Sí se puede observar la presentación? sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. El tema que voy a presentar es efecto de naringina en la migración y viabilidad en la línea celular FADU, carcinoma de células escamosas derivado de hipofaringe, teniendo como autores a la doctora Gloria Gutiérrez Venegas, la maestra en ciencias Marisol Rosas Martínez y su servidora, la pasante de servicio social, Itzel Juárez Ramos. Los créditos van para la División de Estudios de Posgrado de Investigación en Odontología UNAM, el Laboratorio de Bioquímica, y el proyecto fue financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT con clave IN 2024-22. El cáncer se define como un proceso, según la OMS, de crecimiento y de diseminación incontroladas de células que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Regularmente, el tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en diferentes puntos distantes del organismo. Tenemos aquí en la imagen, en primer lugar, una célula normal que forman tejidos y órganos, el cual está realizando su ciclo de manera normal, que es crecen, se reproducen, se replica el ADN y mueren. Sin embargo, cuando una célula normal puede llegar a sufrir una alteración en el material genético, esta comienza igual a hacer el ciclo celular, pero de manera que esta ya ha sufrido una alteración. La célula que ha sido mutada puede dividirse de forma desordenada y dar origen a un tumor, y el tejido que teníamos anteriormente sano ya pues toca hacer un tejido con un tumor maligno que llega a hacer metástasis a otras partes del cuerpo. Los factores causales del cáncer pueden ser la radiación, el alcohol, tabaco, parásitos, virus y bacterias, la contaminación ambiental, el material genético, sustancias químicas y la alimentación. Las tasas estimadas de incidencia y mortalidad estandarizadas por edad en 2020, a nivel mundial de ambos sexos y de todas las edades, tenemos en principal cáncer, que es la mama, después seguida de próstata, pulmón, colorectal. Bueno, en incidencia tenemos al cáncer de mama, pero en cáncer, en mortalidad tenemos al cáncer de pulmón. El número estimado de casos nuevos en 2020 de la hipofaringe, en ambos sexos, según todas las edades, a nivel mundial, Asia ocupa el primer lugar, mientras que tenemos a México con un 0.2% de número de casos, que son 132 casos de 84,254 que se dieron en el 2020. Se han buscado estrategias, ya tenemos algunos tratamientos para el cáncer, como es la quimioterapia, radioterapia. Sin embargo, esto puede ocasionar en lugar de
ser un poco o ser benéfico, puede incluso hacer al cáncer mucho más maligno y es por eso que se están tomando en cuenta nuevas estrategias. Se decidió evaluar un flavonoide. Estos flavonoides son un grupo de moléculas generadas por el metabolismo secundario de los vegetales. Nosotros evaluamos lo que es la adenigina. Es un flavonoide que se encuentra en las cáscaras de cítricos, principalmente de Citrus paradisi. Es el principal que da el sabor amargo a los cítricos. La adenigina puede llegar a ser antiinflamatoria, actuar como antioxidante, es hipoglucémica, tiene también como protección del miocardio, tiene efectos antitumorales y antiaterosclerosis. Justificación. Bueno, en la incidencia de casos reportados de carcinoma de células escamosas de cavidad oral, específicamente del hipofaringe que estamos hablando, reportan 84.254 casos de incidencia para el 2020 y 38.599 defunciones para este mismo año. Para este tipo de cáncer existe una baja supervivencia a los 5 años de su detección, ya que se puede detectar, pero ya a estadios más avanzados. El carcinoma oral de células escamosas es una patología maligna que se origina en el epitelio de la cavidad oral y es de difícil detección oportuna. Cuando se realiza es porque ya está muy avanzado. Planteamiento del problema, ya que debido a que existe una alta tasa de prevalencia e incidencia de cáncer de cabeza y cuello, se ha realizado un estudio para el aprovechamiento de las propiedades vegetales y frutas, como esa de los flavonoides, por lo que se consideró de vital importancia evaluar el efecto del flavonoide en la adenigina. En los objetivos, en general tenemos caracterizar el efecto de adenigina en la línea celular FADU derivada de un carcinoma de células escamosas de hipofaringe en la regulación de vías de señalización y migración celular. En cuanto a los específicos, se determinó el efecto de adenigina en la viabilidad celular en células FADU. Se estudió el efecto de adenigina en la migración de células FADU. Se caracterizó el efecto de adenigina en las vías de señalización celular y se evaluó el efecto en la formación de colonias. En cuanto a nuestra hipótesis fue, si los flavonoides presentan propiedades anticancerígenas, la ingesta de frutos y otros vegetales es recomendada en pacientes afectados con cáncer. Entonces, en células FADU, la adenigina, que es el principal componente de cítricos, regulará la viabilidad de migración celular, previniendo la degeneración celular o aminorando sus efectos. Se realizaron 4 ensayos. En primer lugar, tenemos el ensayo de viabilidad celular. Se sembraron placas de 96 pozos con 5 por 10 a la 3 células por cada pozo. Se evaluó con adenigina a 50, 100, 150, 200 y 300 micromolar a 24, 48 y 72 horas. Después de que pasaron ya las 72 horas, se le aplicó MTT. Se leyó en las placas para observar los cristales de formación que se formaron. Se realizó también el ensayo de formación de colonias. Se sembraron 800 células por pozo y se dejaron incubar por 7 días o 15. Después se trataron con adenigina, se volvieron a incubar y se succionaron al medio y se coloca para formaldehído al 4%. Posteriormente se extrae para formaldehído, se coloca colorante de Giemsa durante 1 hora para observar la formación de colonias, como se puede ver en la parte de abajo. Se succiona el Giemsa y se hace un lavado con agua desionizada. Por último, se cuantificaron las colonias en el Image J y se analizaron en el PISGRAPH. En el ensayo de Transwell, para evaluar la invasión celular, tenemos una cámara de Goiden, es la membrana tenemos una membrana microporosa en la parte de arriba. Se sembraron las células y en la parte de abajo es como una tipo canastita. En la parte de abajo contienes medio consuelo bovino fetal al 10%. Se dejaron incubar por 24 horas. Y en la parte de arriba se le colocó lo que fue la adenigina a 300 micromolar. Con una pinza se extrajo la membrana, se capturaron las fotos de la membrana tratadas en el
microscopio y posteriormente se analizaron las fotos en el ImageJ para realizar las gráficas. Por último, realizamos el ensayo de de Westerblot. Se sembraron 1/10 a las 6 células por pozo y se trataron con naringina. Se realizó el aislamiento y suspensión de proteínas, se realizó la cuantificación de proteínas por el método de Bradford. Se hizo lo que fue la separación de proteínas por la técnica de electroforesis en una cámara de electroforesis. Se transfirieron de proteínas en una membrana en la cual se coloca un papel filtro, después se coloca una membrana de PVDF, el gel y de nuevo el papel filtro. Ya que pasa 1 hora, se bloquean durante 1 hora igual con leche descremada a 5%. Se hace lo que es el sondeo de anticuerpos después de bloquear durante 1 hora. Se realizan 3 lavados con buffer de lavado y se coloca el anticuerpo primario durante 24 horas. Pasadas las 24 horas se realizan 3 lavados y se coloca el anticuerpo secundario durante 2 horas. Pasadas 2 horas se realiza igual otro lavado y se visualiza de las bandas respecto al peso molecular de la proteína en un cuarto oscuro. Los análisis de los resultados de la viabilidad celular trans o de formación de colonias, se realizó un análisis de varianza con ANOVA de una vía. Las diferencias entre las medias serán significativas cuando el valor sea menor a P 0.05. En cuanto a los resultados, tenemos la naringina inhibe la proliferación en células FADO de manera dependiente a la dosis y el tiempo. Como podemos observar en la imagen, realizamos la viabilidad celular a 24, 48 y 72 horas, teniendo un control y 4 concentraciones diferentes de 50, 100, 200 y 300 micromolar. A primera vista podemos observar en la gráfica cómo va disminuyendo de manera dependiente a la dosis y el tiempo la viabilidad de las células. Igual se realizó un IC50, 24, 48 y 72 horas, donde tenemos que 24 horas está 32.73 micromolar de la concentración de naringina, 48 horas 20.18 y 72 horas 51.10. Si entro al Zoom. Perdón. En cuanto al efecto de la naringina en la formación de colonias, las células se trataron a diferentes concentraciones igual, que fueron a 10, 20, 40, 80 y 100 micromolar, y se compararon con el control. Se incubaron durante 3 semanas. La figura representa las medias más o menos de deviación estándar con una P menor a 0.05, que podemos ver el asterisco en la concentración número 100, que es significativo en comparación con el grupo control. Los resultados se analizaron con el programa ImageJ. Podemos observar que del lado derecho, las imágenes que se tomaron, y podemos igual observar a vista cómo el control tiene más, incluso formación de colonias, en comparación al pozo que contiene una concentración de 100 micromolar. Se realizó el ensayo de Transwell, donde se observó el efecto de naringina en la migración celular. Las células se trataron con naringina a 300 micromolar, como lo había comentado anteriormente, y se compararon con un grupo control. Podemos observar las imágenes que se tomaron en el microscopio, como en el grupo control contienen, como lo habíamos observado en la cámara, tenemos en la parte de abajo un suero bovino fetal, medio con suero bovino fetal, y en la parte de arriba tenemos donde se sembraron las células y del mismo modo se puso el flavonoide, y lo que fue en las células migraron hacia abajo, por eso es que se observan
como en la figura B, que es la parte de acá, hay más células. La naringina, dependiente de la dosis, afecta la fosforilación en la vía de señalización en células FADU. Se realizó Western blot. Tenemos a un grupo control y naringina. Se trataron las células con naringina a 10, 20, 40, 80 y 100 micromolar. Se estudiaron se le colocaron los anticuerpos que es fosfoER, fosfo-AKT-serina, fosfo-AKT-thionina y fosfo-P38. Como podemos observar en la primera figura, tenemos un grupo control y observamos cómo va disminuyendo a medida de la dosis y tiempo, cómo va disminuyendo cómo va afectando lo que es la naringina, la fosforilación de ERK, que es una vía de supervivencia celular. En conclusión, los resultados de la presente investigación revelan evidencias sobre las funciones biológicas que tiene la naringina, teniendo que inhibe la proliferación celular, la formación de colonias en células FADU, así como también tienen un papel importante en la fosforilación de la vía de señalización fosfo-AKT, fosfo-ERK y fosfo-P38, sugiriendo este compuesto podría ser útil para la creación de fármacos antitumorales. Sin embargo, sin dejar en cuenta que también se deben realizar otros tipos de experimentos y otros tipos de estudios. Muchas gracias, Itzel. Como vemos, estas investigaciones han hecho referencia al uso de los flavonoides contra el cáncer. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, siguiente presentación, que sería el efecto de la adición de péptidos en la funcionalidad biológica de las nanopartículas de base del quitosan para la terapia genética contra el cáncer cervicuterino. Tenemos como ponente a María Eugenia Arandas Barrada, quien tiene estudios de doctorado en ciencias de especialidad en nanociencias y nanotecnología del CIMBESTAB del IPN. Y tiene la maestría en ciencias de la especialidad biomedicina molecular, también por el CIMBESTAB, IPN, y de ingeniería biotecnológica, UPIBE, IPN. Actualmente se desempeña como profesor de carrera asociado C, y sus líneas de investigación se encuentran en desarrollo de nanopartículas biodegradables a base de quitosan para su uso en terapia génica. Adelante y bienvenida, doctora. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, pues muchas gracias y pues voy a presentarles este trabajo como ya lo mencionaron, es el efecto de la adición de péptidos cariopílicos en la funcionalidad biológica de nanopartículas a base de quitosan para terapia génica contra el cáncer cervicouterino. Lo desarrollamos en la FES Cuautitlán. Parte de este trabajo se realizó en el Laboratorio de Biotecnología de la Unidad de Posgrado en Campo 1 y otra parte del trabajo se desarrolló en el Laboratorio 4 de la UIM en Campo 4. Y bueno, los participantes de este proyecto son una servidora, el licenciado en Bioquímica Diagnóstica Héctor Eduardo Coronado Contreras, la licenciada Yareli Lisbeth Aguilar Castañeda, la licenciada Karen Donají Olivo Escalante, el maestro en Ciencias Francisco Rodolfo González Díaz y los doctores Carlos Gerardo García Tobar, Susana Patricia Miranda Castro y Samuel Álvarez Almazán. Entonces, bueno, pues voy a empezar hablándoles un poco sobre la terapia génica. La terapia génica consiste en la introducción de un gen terapéutico al organismo con el objetivo de que sea el mismo organismo el que produzca cierta proteína que va a ser clave para combatir alguna enfermedad. Pero pues no podemos introducir este material genético
así solito al organismo porque se degradaría muy rápidamente. Entonces, es necesario hacer uso de vectores que lo protejan del organismo y además que le ayuden también a llegar a las células o al objetivo a donde se tiene que llegar. Entonces, para esto tenemos dos tipos de vectores, los virales y los no virales. Los vectores virales, pues, consisten en virus modificados genéticamente, a los que se les quitan algunos genes que tienen que ver con su patogenicidad, y se les introduce este gen terapéutico, y conservando, pues, las proteínas de la cápside y demás que nos van a ayudar a transportar este material genético terapéutico. Y por otro lado tenemos los vectores no virales, los cuales consisten generalmente en complejos que se forman entre polímeros catiónicos o lípidos catiónicos y nuestro DNA que tiene el gen terapéutico. Entonces eso hace que este DNA quede protegido y nosotros podemos administrarlo para tratar esta enfermedad. Dentro de estos tipos generales de vectores, entre los virales y los no virales, pues ambos van a tener pros y contras. Entre los vectores virales más utilizados para, pues, hacer este envío de genes terapéuticos están el adenovirus, los virus adenoasociados, el herpes virus y el lentivirus. Y dentro de los vectores no virales más utilizados se encuentran las partículas a base de lípidos catiónicos o las partículas hechas a base de polímeros catiónicos o bien de nanomateriales inorgánicos. Dentro de las ventajas que tienen los vectores virales o la ventaja más importante de los vectores virales es que tienen una alta eficiencia de transfección porque pues están hechos para eso, ¿no? La naturaleza los diseñó para eso, para que puedan infectar, engañar a la célula, ingresar a ella y hacer que la célula exprese y sintetice todas las proteínas virales que vienen codificadas en su material genético, ¿no? Entonces, pues son muy buenos para hacer que la célula exprese lo que ellos traen codificado en este material genético. Sin embargo, tienen algunas desventajas, como pues las principales desventajas es que cuentan con una inmunogenicidad latente. Pues hay que recordar que nosotros al final de cuentas nos quedamos con las proteínas virales. Entonces el organismo puede reconocerlas y despertar esta respuesta inmune. Y además pues también hay algunas limitantes en cuanto al tamaño del material genético a transmitir, porque pues está limitado por una cápside. Los costos de producción son un poco más altos. Hay un riesgo moderado de mutagénesis. Y entonces, pues, digamos que para contrarrestar todos estos detalles, podemos hacer uso de los vectores no virales. Sin embargo, los vectores no virales, la principal desventaja que tienen es que su eficiencia de transfección no es muy buena, ¿sí? Es de media a baja. Entonces, pues es uno de los retos que se tienen que superar para el desarrollo de vectores no virales que pues no tengan todas estas limitantes o desventajas con las que cuentan los vectores virales. Entonces, pues afortunadamente nosotros podemos ir desarrollando estrategias para ir aumentando la eficiencia de transfección de los vectores no virales. Algunas de estas estrategias son, de hecho, fundamentadas en algunos mecanismos que utilizan los virus para poder ser tan buenos en transfectar y en transmitir este es el material genético que transporta. Entonces, una de estas estrategias consiste en la adición de péptidos cariofílicos a las nanopartículas, ¿no? Hechas con algún polímero, con algún lípido catiónico como vector no viral. Entonces, estos péptidos cariofílicos consisten en secuencias de 5 a 20 aminoácidos, formados principalmente por aminoácidos básicos como la lisina y la arginina, que poseen señales de localización nuclear. Entonces, estas secuencias cortas de aminoácidos son reconocidas por proteínas que se encuentran en el citoplasma, llamadas importinas. Entonces, estas proteínas transportan este material al que han sido asociada o
a donde está asociada esta señal de localización nuclear y lo llevan a los complejos de poro nucleares. Entonces, estos complejos de poro nuclear se transportan, más bien se encargan de transportar, tanto de importar como de exportar material a diversas biomoléculas al núcleo, ¿no? Entonces, si nosotros adicionamos estos péptidos, estas señales de localización nuclear, a nuestro DNA de nanopartículas que usamos como vectores no virales, pues podemos incrementar, o es lo que nosotros proponemos, ¿no? Que se incremente esta eficiencia de transfección. Porque al final de cuentas, el material genético, si nosotros tenemos genes terapéuticos, es indispensable que sean capaces de llegar hasta el núcleo para que puedan ser transcritos y posteriormente traducidos después en citoplasma, ¿no? Este RNA mensajero. Entonces, la implementación de estos péptidos cariofílicos, nosotros la estamos proponiendo a nanopartículas que nosotros hacemos a base de quitosan. Dentro de los vectores no virales que les mencioné, pues estaban los polímeros catiónicos. Este quitosan es un polímero catiónico y está compuesto por cadenas de glucosamina y N-acetilglucosamina y se produce por desacetilación alcalina de la quitina. La quitina es un polímero que puede extraerse a partir de las cáscaras de camarón y a partir de algunos hongos. Hay algunas otras fuentes, pero de las principales está las cáscaras del camarón. Entonces, es un producto, el quitosan, es un producto que tiene un bajo costo de producción, es muy estable y no despierta la respuesta inmune. Se ha demostrado que es un polímero muy seguro y pues ya se ha estado proponiendo y utilizando como vector no viral para la fabricación o el ensamblaje de nanopartículas para el envío de genes. Muy bien, entonces nosotros previamente pues ya habíamos trabajado con este tipo de nanopartículas y hicimos la caracterización de ellas cuando nosotros le adicionábamos dos diferentes péptidos cariofílicos con diferentes secuencias y diferentes longitudes. Ambos tienen la señal de localización nuclear, pero varían un poco en cuanto a tamaño y en cuanto a la secuencia de alguno de los aminoácidos básicos. Entonces, en esta caracterización que nosotros hicimos, se hizo con 3 plásmidos, 2 plásmidos que codifican para la proteína verde fluorescente, porque pues de alguna manera es más fácil determinar la capacidad de estas nanopartículas de transfectar a la célula, de internalizarla y de hacer que exprese esta proteína simplemente observándola en un microscopio de fluorescencia. Y con un plásmido que codifica para un gen terapéutico, del cual les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces nosotros vimos que en general, cuando nosotros trabajamos con el péptido 2, que ahorita también les voy a mostrar la secuencia, obtuvimos mejores características fisicoquímicas que presuntamente podían funcionar mejor para la transfección. Con el péptido 1 generalmente lo que vimos fue un aumento en el tamaño de partícula, lo que puede ocasionar la dificultad en la endocitosis. Y pues también utilizando el péptido 2 vimos al contrario una disminución en el tamaño y además también un aumento en el potencial Z, lo cual pues puede indicar también una mayor estabilidad en cuanto a evitar la formación de agregados. Y lo mismo vimos con el índice de polidispersión. El índice de polidispersión nos indica qué tan homogénea es una muestra y vimos que pues el péptido 2 tenía pues características muy similares a las nanopartículas control que no tenían péptidos y pues aparentemente era el mejor candidato, ¿no? En cuanto a la morfología, pues observamos que se obtenían nanopartículas esféricas con ambos péptidos y utilizando cualquiera de los 3 plásmidos. Sin embargo, pues estaba pendiente correlacionar todas estas características y estos datos arrojados por la caracterización físico-química con la funcionalidad biológica, que al final de cuentas es lo más importante, ¿no? Si bien esta depende en gran medida de las características físico-químicas, pues
al final es lo que nos va a ser el aspecto decisivo para asegurar que alguna variable va a funcionar mejor que otra, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, tanto la morfología se obtuvo estas micrografías de microscopía electrónica de barrido se obtuvieron por la maestra en ciencias Alicia del Real López de Cefata UNAM, y los valores de potencial Z, tamaño e índice de polidispersión se obtuvieron con el apoyo del doctor Abraham Méndez Albores de la FES Cuautitlán. Y bueno, nuestra justificación y el planteamiento del problema. Este diseño se está haciendo pensando en primer lugar en abordar el cáncer, ¿no? Digamos que estas nanopartículas podrían servir para muchos tipos de cáncer. Sin embargo, ahorita nos enfocamos en cáncer cervicouterino por las líneas celulares que teníamos disponibles. Sin embargo, pues ya sabemos, ya nos había también platicado anteriormente Itzel, que pues la gran problemática que es el cáncer y que pues sigue avanzando, ¿no? Sigue creciendo toda esta incidencia y pues bueno, es necesario ir encontrando diferentes estrategias que nos permitan tratarlo de mejor manera y además disminuyendo en gran medida los eventos adversos que tienen los pacientes y por lo tanto la disminución importante en su calidad de vida. Entonces, la terapia génica pues es una herramienta que es muy potencial, ¿no? para solucionar esta problemática. Y pues principalmente, como ya les había mencionado, pues los vectores no virales son unos muy buenos candidatos para luchar contra esta y otras enfermedades sin que haya tantos riesgos de respuestas adversas, ¿no? Entonces, dentro de los vectores no virales, pues también, como les comenté, pues necesitamos encontrar estrategias para aumentar su eficiencia de transfección, dentro de las cuales tenemos los péptidos cariofílicos, de los cuales ya nosotros los utilizamos en nanopartículas a base de quitosan, las caracterizamos, sin embargo, es muy importante que nosotros determinamos esta funcionalidad biológica. Entonces, nuestro objetivo general fue determinar el efecto de los péptidos cariofílicos y sus características en la funcionalidad biológica de nanopartículas a base de quitosan mediante ensayos de internalización y transfección in vitro utilizando 3 plásmidos diferentes. Y nuestra hipótesis es que la incorporación de péptidos cariofílicos permitirá el aumento en la eficiencia de transfección de nanopartículas a base de quitosan y los plásmidos PEGFPN1, PQBI25, que son los dos que codifican para la proteína verde fluorescente, y PSelectCO HSB1TK, que es un plásmido que codifica para un gen llamado suicida, el cual codifica para una proteína que es la timidina sinasa del virus del herpes simplex 1, y esta proteína lo que hace es metabolizar al ganciclovir generando un compuesto tóxico, ¿sí? Entonces, únicamente las células que hayan sido transfectadas, que también esa es otra línea que estamos explorando, a ser dirigida esta terapia, van a tener este metabolito tóxico tras la administración conjunta con ganciclovir y van a morir. Muy bien, entonces la metodología. Para lograr este objetivo, nosotros en primer lugar realizamos el ensamblaje de las nanopartículas por coacervación compleja. Aquí les muestro las secuencias de los dos péptidos, del péptido 1 y del péptido 2. Como ven, el péptido 1 es más grande, tiene una mayor longitud que el péptido 2 y además también varía ligeramente en la secuencia de localización nuclear. Una vez que nosotros ensamblamos las nanopartículas, bueno, aquí tenemos este pequeño esquema. Mediante interacción electrostática, nosotros pusimos a interactuar el péptido cariofílico con el plásmido y posteriormente adicionamos el quitosan para que se formaran completamente estas nanopartículas y que nuestro DNA quedara completamente protegido. Entonces, una vez que teníamos listas las nanos, realizamos los ensayos de internalización. Estos ensayos de internalización los realizamos marcando previamente nuestro plásmido con yoduro de propidio, el cual es un colorante, bueno, es un compuesto que se intercala en el DNA y es capaz de fluorecer en un filtro para luz roja.
Entonces, mediante microscopía de fluorescencia, ubicamos la localización de las nanopartículas a ciertos tiempos, y esto lo hicimos en células HeLa, que son precisamente de cáncer cervicouterino. Posteriormente, realizamos ensayos de transfección en esta misma línea celular, utilizando los 3 plásmidos. En el caso de los plásmidos que codifican para la proteína verde fluorescente, simplemente fijamos las preparaciones y en el microscopio de fluorescencia buscamos la presencia de la proteína verde fluorescente. Y en el caso del plásmido que codifica para el gen terapéutico, realizamos en primer lugar la determinación de la sensibilidad al ganciclovir, que pues es el profármaco que va a metabolizar, como les había comentado. Y posteriormente realizamos la determinación del porcentaje de viabilidad utilizando el ensayo de MTT. Entonces, nuestros resultados en cuanto a la internalización celular y nuclear de las nanopartículas, pues nosotros podemos ver que a los 30 minutos de exposición que tuvieron las células HeLa a las nanopartículas ensambladas tanto con el péptido 1 como con el péptido 2, pues fueron capaces de internalizar, e incluso ya nuestro DNA terapéutico se encontraba localizado en los núcleos. Nosotros cuando hicimos este ensayo utilizando nanopartículas control, es decir, que no tenían péptidos cariofílicos, sí había internalización, pero bueno, más bien sí había transfección, sí había a la postre expresión de la proteína de interés, de la verde fluorescente o de la timidina sinasa. Sin embargo, esta no ocurría, o esta internalización no la pudimos ver antes de los 60 minutos. Entonces, esto nos indica que la adición de los péptidos cariofílicos pues está promoviendo que se internalicen las nanopartículas y que lo hagan de una manera un poco más rápida. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo colocalizan perfectamente, tanto con el péptido 1 como con el péptido 2 para los diferentes plásmidos que se utilizaron. Posteriormente, nosotros ya realizamos los ensayos de transfección utilizando en primer lugar los plásmidos que codifican para la proteína verde fluorescente, y lo que vimos es que para ambos plásmidos el uso del péptido cariofílico 2 en las nanopartículas o el habérselo incorporado a las nanopartículas potenció de manera importante, al menos cualitativamente, esta capacidad de las nanopartículas de hacer que la célula exprese la proteína verde fluorescente que está codificada en el plásmido. Nosotros podemos ver aquí claramente que hay pues muchísimo más células fluorescentes que denotan, bueno, que demuestran por lo tanto la expresión de la proteína verde fluorescente en comparación de las células que fueron expuestas a nanopartículas sin péptidos cariofílicos o bien con el péptido cariofílico 1. Y por otro lado, para probar esta eficiencia del péptido cariofílico 2 utilizando el plásmido que codifica para la proteína terapéutica, realizamos en primer lugar esta curva de sensibilidad a ganciclovir. Esto con el objetivo de que los resultados que nosotros encontráramos, si había disminución de la viabilidad, se atribuyera exclusivamente a la acción de la proteína terapéutica en conjunto con el ganciclovir y no a el ganciclovir en sí, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue utilizar una concentración de ganciclovir que nos mantuviera la viabilidad pues en una tasa o en un porcentaje mayor al 80%. Entonces, la dosis que utilizamos fueron 25 microgramos por mililitro. Y bueno, realizamos la transfección con y sin ganciclovir para tener nuestros controles. Y observamos que las células a las que nosotros le pusimos únicamente el ganciclovir, pues no hay una diferencia significativa. Bueno, más bien se mantienen en un 78% de viabilidad. Sin embargo, a las células que ya fueron sometidas a la exposición con nanopartículas, observamos que sí hay una diferencia significativa. Aquí tenemos la P de una T de student. Entonces es un valor de P de 2 colas. Entonces observamos que en ambos casos
tanto sin péptido cariofílico como con péptido cariofílico, hay una diferencia significativa con respecto a las células a las que no se les puso ganciclovir, ¿sí? Entonces, esto, además también el valor de P nos indica que la diferencia fue significativamente mayor entre las células que no se expusieron a ganciclovir y las células que se expusieron a nanopartículas hechas con el péptido 2, en comparación con las células que no tienen péptido, ¿no? Si bien en ambas hubo una diferencia significativa en cuanto a la viabilidad celular con respecto a las células que no tienen nanopartículas, perdón, que no tienen ganciclovir, sí hay, esta diferencia es más significativa cuando utilizamos las nanopartículas que tienen el péptido 2, ¿no? Entonces, estos resultados en conjunto con los que vimos para los otros plásmidos, pues nos hacen pensar que efectivamente el péptido 2 es el que pues está haciendo ahí una función importante en la funcionalidad biológica, ¿no? Está teniendo un papel importante. Ahora, ¿por qué nos enfocamos en usar el péptido 2? Porque como les comentaba, las características físico-químicas aparentemente es lo que nos permitía intuir que pudieran funcionar mejor, y los ensayos previos de transfección con los plásmidos que codifican para la proteína verde fluorescente nos lo confirmaron, ¿no? Entonces, en este estudio nos enfocamos en utilizar únicamente el péptido 2 y compararlo con nuestras nanopartículas control sin péptido. Entonces, en conjunto, pues todos estos resultados nos permiten concluir tres cosas básicamente, ¿no? Que los péptidos cariofílicos tienen la capacidad de aumentar la eficiencia de transfección de nanopartículas a base de quitosana y diferentes plásmidos, pero esta capacidad depende en gran medida de la longitud y de la secuencia de los péptidos. Porque, pues sí, efectivamente, pues vimos que ayudaban a internalizar y demás, pero ya a la hora de expresar y de ver en realidad cuántas nanopartículas están entrando y a lo mejor dependiendo del tiempo de exposición de las mismas a las células, pues el péptido 2 está siendo más eficiente. Desde las características fisicoquímicas, pues fue capaz de proveer mejores características y eso se vio reflejado también en la funcionalidad biológica. El péptido con menor longitud y mayor cantidad de aminoácidos básicos tuvo un mejor desempeño en la transfección, lo que probablemente se atribuya a la capacidad de interacción con el plásmido durante el ensamblaje de las nanopartículas, ¿no? Y de alguna manera, pues sí tiene sentido, porque si nosotros tenemos más péptidos, más aminoácidos con carga positiva, pues van a interactuar mucho más fácilmente o con más afinidad al DNA que tiene carga negativa, ¿sí? Y por otro lado, algo que encontramos, y ya la última conclusión es que los ensayos de internalización demuestran que los péptidos no solo pueden aumentar la llegada de material genético al núcleo, sino también la internalización de las nanopartículas a la célula, lo cual se atribuye a la capacidad de los péptidos cariofílicos de penetrar las membranas celulares a través de la interacción de sus residuos de arginina y lisina con la membrana. Esto es interesante porque se ha reportado que algunos péptidos que tienen la señal de localización nuclear pueden, precisamente por estas cargas, pueden actuar como péptidos penetradores de membrana. Entonces, ya que la membrana tiende a tener una carga negativa del lado extracelular, pues digamos que estas cargas propician esta interacción entre este tipo de péptidos y pues probablemente eso esté facilitando aún más la internalización, ¿no? Entonces es como matar dos pájaros de una pedrada. Vamos a promover que haya más internalización a la célula y además también que una vez dentro de la célula, pues este material genético tenga una mayor probabilidad de ir al núcleo o de entrar al núcleo gracias a esta señal de localización nuclear. Y bueno, pues estas son las referencias que se utilizaron para esta presentación y pues les agradezco mucho su atención y cualquier duda, comentario, sugerencia, propuesta, etcétera, pues la pueden realizar a este correo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora María Eugenia Aranda. También muy interesante el tema de las nanopartículas contra el cáncer, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora con la doctora Sonia López Suárez. Ella es médico residente de tercer año en medicina familiar y tiene la licenciatura de médico cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El título de su investigación que nos presenta es Factores que influyen en el rechazo ante la vacunación contra COVID-19 en pacientes adscritos a la UMF 33. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a poner mi ponencia. Y bienvenida también. ¿Sí la pueden ver? Perdón. Sí. Bueno, mi tema la cambié un poquito, es factores que influyen en la no aceptación a la vacunación contra COVID-19. Mi asesora en este caso fue la doctora Adriana Venegas Uribe, que es médico especialista en medicina familiar, y yo soy médico residente de tercer año en medicina familiar, su servidora Sonia López Suárez. Bueno, dentro de los antecedentes, podemos ver que la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, como recordemos, declaró el virus del COVID-19 como una pandemia, o sea, a nivel mundial. Yo en sí me enfoqué en lo que es la vacunación de la vacunación contra el COVID-19, ya que se me hizo importante acerca del desarrollo de esta vacuna para poder prevenir o disminuir las complicaciones a corto, a largo y a mediano plazo. Bueno, según para realizar una vacuna, se tienen que realizar 3 fases de ensayos clínicos. Entre ellos vamos a ver que tiene que ser aprobada por las instancias nacionales e internacionales y se tiene que garantizar la seguridad del uso y la eficacia y la efectividad de la misma. Como podemos recordar, esta vacuna fue hecha en un periodo de menos de un año, fueron 7 meses aproximadamente en lo que se creó esta vacuna. Y normalmente una vacuna, pues a veces hasta llega hasta unos 10 años en poder ser aceptada y dada al público. Bueno, hay mucho tipo de vacunas. Las primeras que fueron saliendo fueron dependiendo la eficacia. Espérame. Bueno, tenemos primero la que es AstraZeneca, que tiene una protección del 70% de protección, la de Moderna, que es del 95% de protección, la Pfizer, que igual es del 95% de protección, que fueron las principales que se dieron aquí en el país de México, y la Sputnik, que es en un 92%. La que tenía menos efectividad en este caso, según es la Janssen, que es con un 66%. Dependía de las dosis, cada vacuna es dada por dosis, por ejemplo, en la que se aplicó aquí, que fue la Moderna, la Pfizer y la AstraZeneca, que son 2 dosis para poder tener la eficacia del 95%. Bueno, el propósito de la vacunación en México era pues inmunizar a la población. La vacuna no era para prevenir la enfermedad, sino prevenir las posibles complicaciones que podía traer esta enfermedad. Tomaron en cuenta la edad, las comorbilidades, el comportamiento que se fue dando de la enfermedad a lo largo del tiempo, y pues los grupos de atención prioritaria pues sí fueron las personas mayores de 50 años. Por eso fueron como las primeras que se empezaron a vacunar en México. El 70% de la población en México fue vacunado y el 100% del personal de salud que trabaja contra la atención en COVID-19 se supone que tenía que estar vacunada. Y posteriormente el 95% de la población a partir de los 16 años. Ahorita, como ya ha avanzado, cabe mencionar que este estudio se realizó en el 2020, cuando apenas estaba dando como la pandemia y el mayor auge de la pandemia. Ahora, como ya sabemos, ya los niños menores de 16 años ya empezaron a ser vacunados, pero cuando se realizó ese estudio todavía no se llevaba a cabo en esta población.
Bueno, el planteamiento del problema, de acuerdo a esto ya mencionado, es darle la información a las personas con un lenguaje sencillo y transparente, donde la población sea capaz de entender los factores de riesgo que se encuentran dentro de esta patología. Por eso me quise hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los factores que influyen en la no aceptación ante la vacunación contra COVID-19 en pacientes adscritos a la UMF 33? Bueno, mis hipótesis fueron los factores que influyen en la no aceptación a la vacunación por la vacuna, sí, por la vacunación por la COVID-19 son sexo mujer, la edad y la escolaridad. Bueno, estos son como, digamos, los factores que se pensaba que eran como los principales para la aceptación y la no aceptación. Y bueno, la hipótesis nula es no se identifican factores frecuentes en la no aceptación de la vacuna contra COVID-19. Bueno, dentro de mis objetivos, el general fue identificar los factores que influyen en la no aceptación ante la vacunación contra COVID-19 en pacientes adscritos a la UMF 33. Dentro de mis objetivos específicos, bueno, en general, el primero fue describir factores sociodemográficos que inciden en la aplicación a la vacunación contra COVID-19 en los pacientes adscritos a la unidad, conocer los factores cognitivos de la misma población, identificar los factores actitudinales que inciden en la aplicación de la vacuna en los pacientes adscritos a esta unidad, y demostrar los factores relacionados con las experiencias en torno a la vacuna contra COVID-19 que inciden en la aplicación en los pacientes adscritos a esta unidad. Bueno, mi diseño de estudio fue en la UMF 33, el Rosario del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una unidad de primer nivel de atención. El tipo de estudio que se realizó fue un observacional transversal descriptivo, y los criterios de inclusión fueron personas de 40 a 60 años en ese momento, no vacunados con consentimiento. Y los de exclusión fue que tuvieran contraindicación para la aplicación, alguna transfusión sanguínea, hipersensibilidad pues a este polietilenglicol, que es una de las componentes de la vacuna, y pues limitación intelectual o motora de contestar el cuestionario que se realizó. Bueno, el tamaño de la muestra fue tomada ahí dentro de las UMF, existe un área que se llama Área de Información Médica y Archivo Clínico. Hasta ese momento se reportaban 123 pacientes que no se habían vacunado hasta el momento del estudio. Y de esos 123, solamente 100 pacientes no fueron vacunados. O sea, se tomaron 123 pacientes que había hasta ese momento con reporte de la vacunación, donde 100 habían sido no vacunados. Bueno, otro es la participación voluntaria al estudio con consentimiento informado, y pues se aplicó una encuesta que fue escrita por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Esta encuesta tiene una validez de confiabilidad alta, con un alfa de Crobach de 0.745%, por lo que muestra que esto es un instrumento que es aceptable para ser reproducible. Bueno, yo tomé para realizar mi cuestionario el sexo, su entidad federativa, su nivel de estudios, la edad, a qué grupo de riesgo pertenecían, si el conocimiento acerca de que existía la vacuna, de dónde venía la vacuna, lo que era, qué era la vacuna y cuántos tipos de vacuna existían, cómo funcionaba la vacuna y cuáles eran los efectos adversos de esta vacuna. Pues ya, en sí fue eso. Bueno, los datos se obtuvieron a través, bueno, primero se hizo una hoja de Excel y se hizo un estudio estadístico utilizando el SPS en español. Se hizo un análisis descriptivo con medidas de dispersión con desviación estándar de tendencia central, y los datos se presentaron en tablas y gráficos generados por medio de Excel. Bueno, dentro de los resultados vamos a ver que la población del sexo masculino, en su mayoría dentro de esta muestra, fueron las personas que menos se vacunaron hasta ese momento.
Y pues a nivel de la escolaridad, según el estudio, el 45% tenían licenciatura, hasta licenciatura, el 50% educación primaria y 5% secundaria, o sea que la licenciatura fue la que más predominó en personas que no se habían vacunado hasta ese momento, cabe mencionar. Bueno, de acuerdo a los grupos de estudio que se cuantificó en este estudio, a la redundancia, fue que la mayoría de los pacientes fueron obesos, bueno, tenían alguna comorbilidad, como la obesidad, hipertensión, diabetes principalmente. Y bueno, de acuerdo al conocimiento acerca de las vacunas, las personas en su mayoría hasta ese momento creían que la vacuna que había desarrollado por primera vez, que el país que había desarrollado por primera vez esta vacuna era los Estados Unidos. Y por otro lado, acerca de lo que es una vacuna, pues la mayoría de las personas que contestaron no sé, pues obviamente no sabían acerca de qué era una vacuna, que es en un 51%, o sea, tenían desconocimiento acerca de lo que era una vacuna. Y pues acerca de los efectos adversos, la mayoría de los pacientes, bueno, de esa unidad, creían que la vacunación, así lo mencionaban, que la vacunación podía ocasionarles la muerte o infección inmediatamente después de aplicar la vacunación. Por eso no se querían vacunar. Y pues se considera, ¿qué se consideró en las personas para tomar la decisión de no vacunarse? En sí, pues fueron los efectos secundarios. Bueno, cabe mencionar que este estudio fue chiquito, en sí fue chiquito, dentro de la UMF 33, hasta ese momento era 123 pacientes que se habían reportado en esa unidad. Y pues sí, pues obviamente faltaba, considero que se puede hacer un estudio un poco más grande de acuerdo a la población. Bueno, pudimos observar aquí en este estudio que las personas entre más jóvenes son más propensos a no aceptar la vacunación y el ser hombre. Y pues bueno, en este estudio predominó el sexo masculino, entre otros, había muy pocos estudios hasta ese momento. Y pues un estudio que encontré de POC mencionaba que pues la mayoría de las personas que tenían estudios superiores y que eran mujeres no aceptaban la vacunación, pero igual su muestra era muy chiquita. Y la decisión de vacunarse igual es por desconocimiento del tema, por las preocupaciones, la falta de confianza y hasta la ansiedad. También habían estudios acerca de la ansiedad con el COVID-19 y la vacunación, y se mencionaba que la ansiedad que les causaba enfermarse de la enfermedad era uno de los factores. Bueno, también encontré un estudio que se hizo en 19 países, donde se dice que a nivel mundial el 54.8% en Rusia no aceptaba vacunarse y el 88% en China. Y esto era de acuerdo a las edades. Había un sesgo, podría decirse que hubo un sesgo muy grande en este estudio, ya que pues las edades eran muy discrepantes. Y pues también había, el estudio también en Estados Unidos se mencionó en un estudio, sí, exactamente en Estados Unidos, que las mujeres eran las que menos aceptaban vacunarse. Me parece que fue en 95% de las mujeres en el estudio que se realizó en Estados Unidos que no se querían vacunar. Pero ese estudio fue realizado fue en un periodo de 6 meses en Estados Unidos. Y bueno, lo que sí desconfiaban era acerca de la vacuna y pues también lo que les mencioné al principio de la velocidad del desarrollo de las vacunas, también eso como que propició a que la gente desconfiara. Y bueno, dentro de la conclusión en este estudio fue que pues predominó más en esta muestra el sexo masculino en la no aceptación, el nivel de estudios, fue licenciatura, aquí me equivoqué, perdón, el predominio fue licenciatura, y la edad en cuanto a la no aceptación para la vacunación de COVID-19 fue de predominio en jóvenes con obesidad mórbida y desconocimiento de lo que es una vacuna.
Y bueno, otra conclusión es que las preocupaciones sobre la seguridad percibida acerca de de la vacuna estuvo asociado al rechazo de la vacunación, o sea, si la vacuna era segura, el tiempo de la realización de la vacuna, si ya había sido probada en otras personas. Y pues bueno, otra de las principales que sí vi como tenían esas ideas muy en ellos, era que la creencia podía causar infección grave por COVID-19. Y bueno, en sí, este estudio, como les comentaba, se realizó de 2020 a 2021. Considero que este estudio se podría hacer más grande, porque pues ahorita, como ya podemos ver, ya hay muchas más personas que ya aceptaron vacunarse. La última vez que fui al Arimac, se mencionaba que ya no solamente eran 123, hasta el momento ya eran 374 solamente reportados, porque pues también puede haber el sesgo de que pues que no se reporten, ¿no? Y pues bueno, algo bueno sería implementar la difusión acerca de la vacunación contra COVID-19 mediante trípticos, pláticas acerca de los posibles efectos secundarios, de los posibles, de los beneficios. Y pues ya. Bueno, le damos las gracias a la doctora Sonia López Suárez por su participación. Y pasamos a con Rosibeth Rollín Ventura, quien es médico residente del tercer año de Medicina Familiar y tiene la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Ella presenta una investigación, asociación entre autocuidado, control glicémico y actividad laboral que desempeñan los adultos con diabetes mellitus tipo 2, adscritos a la UMF número 33, El Rosario. Adelante, Rosibeth, y bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. En un momento comparto la pantalla para que se pueda ver la presentación. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, antes que todo, me presento, mi nombre es Rosibeth, soy médico residente especialista en medicina familiar del tercer año de la unidad de medicina familiar del Rosario de la 33 de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a presentar mi estudio, que es Asociación entre el autocuidado, control glucémico y actividad laboral que desempeñan los adultos con diabetes mellitus tipo 2, adscritos a la unidad número 33, El Rosario. Como antecedentes tenemos que la diabetes es uno de los padecimientos principales en lo que es México y en todo el mundo. Más de 108 millones en 1980 fueron reportados. 422 millones en el 2014 de diabéticos teníamos en la Ciudad de México. Se prevé que para el 2040 sean más de 642 millones los afectados por esta patología. Al año hay más de 60,000 muertes y 400,000 casos nuevos. Y de todo esto, se consumió aproximadamente un 20% del gasto de las instituciones públicas para este padecimiento. Se predice que para el 2030 una prevalencia ajustada de un 13.3%, lo que equivaldría a 366 millones de personas mayores de 20 años, tendrán este diagnóstico. Y esto significa una carga mundial de diabetes significativa, lo que nos va a condicionar un reto para los servicios de salud. Ahora bien, la diabetes mellitus tipo 2 es una de las principales causas de patologías en todo el mundo y también en México. Se supone que para esta situación hay muchos factores que se ven predispuestos a que se lleve un descontrol glucémico. Parte de esto, pues dentro de sus tratamientos tenemos que el autocuidado son los propios cuidados que tiene el paciente para llevar a cabo el control glucémico. Sin embargo, hay factores que pueden afectar esta situación, como lo es su actividad laboral o bien la profesión que ellos desempeñan para poder llevar a cabo el control de este padecimiento. Si nos vamos
a estudios previos, en el 2015 vemos que Caro y sus colaboradores vieron que existían barreras dentro del autocuidado. Esto significaba que más de un 30.3% que tenían una situación laboral activa tenían un descontrol, es decir, realizan como actividades que no le permiten tener adecuadamente un control glucémico. E incluso las tareas que se vieron un poquito más afectadas o las profesiones que no cumplían con autocuidado y control glucémico, en este estudio eran personas que trabajaban en el área doméstica. Ellas no cumplían el autocuidado, por ejemplo. En el 2012, Asolini más colaboradores nos muestran un estudio donde hay una relación entre el ámbito laboral con las prácticas de autocuidado de pacientes que cuentan con este diagnóstico. En esto se encontró que 73.7% no sintieron que la diabetes tipo 2 afectara en su trabajo. Sin embargo, sí se vio reflejado que un 20.7% no tenía ninguna posibilidad de ir al médico o sacar turnos o bien hacerse un permiso para poder acudir a sus consultas médicas y tener un control de la patología. Solamente un 26.4% de la población de este estudio podía asistir al médico. En otro estudio que tenemos en el 2012 de Funes y colaboradores, nos muestran que su estudio fueron de 5.030 pacientes con el diagnóstico de diabetes tipo 2. De ellos solamente un 20.58% trabajaban, los demás eran jubilados, pero dentro de los que trabajaban se veían que no contaban con un horario fijo de comidas, cuando nosotros sabemos que dentro de la patología es importante tener un horario de comida para un control glucémico adecuado. De estos pacientes también se veía que no eran, como que no tenían un plan alimenticio para un control adecuado de la glicemia. Derivado de todo esto, nosotros planteamos el siguiente problema. ¿Cuál es la asociación entre el autocuidado, el control glucémico y la actividad laboral que desempeñan los adultos con diabetes mellitus tipo 2 adscritos a la unidad número 33 El Rosario? Ahora bien, nuestra hipótesis fue que existe una asociación entre las características del empleo, el control glucémico y las prácticas de autocuidado en los adultos de la unidad de medicina familiar número 33, mientras la hipótesis nula es que no existe una asociación entre dichas características del empleo, el control glucémico y las prácticas de autocuidado en los adultos con diabetes mellitus tipo 2 de la unidad. Como objetivos, nosotros nos planteamos en objetivo general establecer la asociación entre el autocuidado, control glucémico y la actividad laboral que desempeñan los adultos con diabetes mellitus tipo 2 de la unidad número 33. Como objetivos específicos, nosotros buscábamos encontrar una relación existente entre características sociodemográficas y el nivel de autocuidado que llevan a cabo estos pacientes con este diagnóstico, así como también identificar las características de la actividad laboral que desempeñan los adultos que cuentan con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. También buscábamos contrastar el nivel de autocuidado y el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por último, lo que tratábamos de encontrar era identificar la asociación entre control glucémico y la actividad laboral que desempeñaban los adultos con diabetes mellitus tipo 2. En material y métodos hicimos un estudio de diseño observacional, analítico y transversal dentro de lo que es la unidad de medicina familiar número 33 del Rosario, donde filtramos lo que eran pacientes que tuvieran edad entre 30 y 50 años de edad, que tuvieran el diagnóstico de diabetes tipo 2 y que fueran atendidos y adscritos de la misma unidad. Como bien saben, se hizo esta partida de edad debido a que dentro de los 30 a 50 años es la edad laboral de los pacientes o donde la mayoría encontraríamos que estuvieran trabajando. El tamaño de la muestra que nosotros obtuvimos en la unidad fueron de 101 pacientes, 28 hombres, 73 mujeres. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia y se hizo una fórmula finita con un intervalo de confianza del 95% para tener un margen de error del 5%. Dentro de nuestros criterios de inclusión se vieron pacientes que contaran con este criterio de la edad de 30 a 50 años con el diagnóstico de diabetes tipo 2, que desempeñaran alguna actividad laboral y que tuvieran al menos un reporte de glucosa central, hemoglobina glucosilada en los últimos 3 meses. Los pacientes que fueron excluidos dentro de este estudio fueron aquellos que tuvieran enfermedad sin tratamiento que les impidiera responder este instrumento o encuesta que nosotros utilizamos o que no aceptaran entrar en el estudio. Como criterios de eliminación tuvimos a los que llenaran incorrectamente el instrumento o bien pacientes que durante el estudio decidieran retirarse. Las variables que se utilizaron en el estudio tuvimos cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas tomamos en cuenta variables de intervalos, variables discretas y nominales. En intervalos tenemos la edad y las horas de trabajo. En las variables cuantitativas discretas, el número de empleos.
y en las nominales, pues si fumaban o no fumaban. Dentro de las continuas, el tiempo de consumo de alimentos, la alimentación, el ejercicio, si se realizaron o no las pruebas de azúcar, los medicamentos. Dentro de las cualitativas que consideramos fueron sexo, estado civil, actividad laboral, permiso o no para asistir al médico, de dónde provienen los alimentos, el control de la glucosa. Y en las ordinales solamente la escolaridad. El instrumento que nosotros aplicamos fue un cuestionario que se realizó ex profeso que contenían 10 ítems con validez de contenido. Es decir, todo esto está basado dentro de bibliografía expuesta actualizada. Se utilizó también un cuestionario de resumen de actividades de autocuidados en diabetes. Por sus siglas en inglés, pues lo dividen en CDSCA. Este cuestionario tiene un alfa de Cronbach de 0.71 y puede ser replicada en cualquier tipo de estudio que quisiera saber exactamente si su población tiene o no autocuidado con un diagnóstico de diabetes. Se realizó una estadística descriptiva y en nuestros estudios probabilísticos utilizamos la prueba de Chi cuadrada. Dentro de nuestro estudio nosotros encontramos que la población que más se encontraba dentro de edad laborando en nuestra institución, en nuestra unidad, fueron aquellos pacientes que tenían entre 46 y 50 años de edad, considerando que la población total fue más en mujeres que en hombres. En hombres tuvimos un total de 18 y en mujeres de 58. La población de acuerdo a sexo y escolaridad, nos dimos cuenta que la mayoría de nuestra población contaba con estudios superiores a lo que son secundaria, es decir, cursaron la preparatoria y muy pocos tenían licenciatura o muy pocos eran analfabetos. En estado civil, pues si nos podemos percatar, hay mucho más pacientes con estado casado, en unión libre, que pacientes aquellos que fueran solteros con el diagnóstico de diabetes. Si nos damos cuenta en las actividades laborales, que era lo que nos interesaba buscar, si había alguna relación entre el desarrollo del empleo que ellos tenían y el control glucémico y aparte de sus actividades de autocuidado, nos damos cuenta que la mayoría de nuestra población trabaja en un sector público, que son profesiones totalmente ocupadas o de oficina, bien. Después del sector público, nosotros encontramos también que hay comerciantes, que hay construcción, que las empleadas domésticas en relación con otros estudios que tuvimos al principio en el marco teórico, pues no. Hay puestos de oficinas, hay puestos administrativos también. Dentro de las características de la actividad laboral que desempeñaban estos pacientes, nosotros tomamos en cuenta las horas de trabajo, el número de empleos, el tiempo de consumo de alimentos, los permisos o no para asistir al médico, el lugar de donde provienen sus alimentos y el control o no de estos pacientes. Si nos damos cuenta, la mayoría de las horas de trabajo que trabaja nuestra población, más o menos son las de promedio, son entre 7 y 8 horas, con un porcentaje del 52.4%. La mayoría tiene un empleo y es muy extraño que encontremos pacientes con 2 o más empleos, sin embargo, sí lo existen. En nuestra población hubo 7 personas que tuvieron 2 empleos, que representaban un 6.9% de la población. El tiempo de consumo de alimentos, pues en la mayoría de los empleos solamente te permiten menos de 30 minutos, o al menos eso es lo que se reflejó en este estudio. En permisos o no para asistir al médico, sí se ve como diferencia, porque en la mayoría de nuestra población referían que ellos sí contaban con permiso para acudir al médico. En lugar de donde provienen los alimentos, la mayoría venía de casa y el control de la glucosa, los pacientes sí estaban controlados. Al menos en este estudio se vio reflejado. Ahora bien, cuando nos vamos a ver las frecuencias por resultado de autocuidado con el diagnóstico de diabetes, nos damos cuenta que efectivamente más de la mayoría de la población tiene un autocuidado, representando un 60.39%. Y el empleo que más autocuidado se ve que tiene es el servicio público, demostrando asimismo que también los trabajos dentro del sector público nos permiten tener como permisos para ir al médico, un control glucémico adecuado, unas horas de comidas convenientes. Pero si lo contrastamos con las anteriores trabajos de los pacientes, nos damos cuenta que los comerciantes, que pacientes que tienen contracción, que son empleados domésticos, que son cuidadores de pacientes, no tienen un autocuidado dentro de lo que encontramos. Cuando realizamos la prueba de Chi cuadrada, nos encontramos con una P no significativa de 0.39, donde nos marca efectivamente que no hay una relación entre lo que es
el autocuidado y la actividad laboral que desempeñan los pacientes. Sin embargo, si nos vamos a la parte del control glucémico, aquí sí encontramos una diferencia. Si se dan cuenta, los trabajos remotos o a distancia nos marcan un descontrol de la glucemia, a igual que los trabajos de oficina, lo cual nos pudiera prender un foco rojo y hacer mayor énfasis en lo que son medidas preventivas para el control glucémico. Estos pacientes no están llevando a cabo un adecuado control, lo cual los podría llevar a complicaciones crónicas. Ahora bien, dentro de la discusión, pues encontramos que Calderón refiere en 2018 en su estudio que 123 pacientes que representan el 64.51% trabajan en el hogar, pero que esto sí era favorable para la facilitación de los autocuidados, a diferencia de aquellos pacientes que no se dedican al hogar. Si nos damos cuenta, en el estudio que nosotros realizamos, los pacientes no tenían trabajos en el hogar o no trabajaban fuera del hogar, o bien que trabajaran en ese tipo de ámbito, sino que eran más bien administrativos y de limpieza. Y sí se encontró que tenían autocuidado. En el 2013, Contreras realizó un estudio igual en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Aquí mostraban trabajos informales que son frecuentes dentro de los pacientes y entre ellos, pues otra vez, labores de ama de casa que corresponden entre el 15 y el 33%. Si nos vamos a nuestro estudio, la actividad que más desempeñan nuestros pacientes son trabajos en el servicio público seguido del trabajo de oficina, que si los contrastamos con las tablas que vimos en los resultados, nos damos cuenta que en el servicio público pues tienen mucho más facilidades para acudir al médico que en un trabajo de oficina en donde no encuentran el control glucémico. Ahora bien, Fernández en el 2012 mostró también un estudio sobre autocuidado en pacientes con diabetes tipo 2. Aquí encontraron 25 pacientes que trabajaban y 51 que no. Sin embargo, pues no se vio como una diferencia si había o no había autocuidado dentro de estos pacientes, lo cual sí concuerda con nuestro estudio porque nosotros no encontramos como una diferencia significativa entre lo que era el autocuidado y la actividad laboral que desempeñaban los pacientes. Sin embargo, pues los pacientes que trabajaban en el sector público y oficina tienden a no tener autocuidado suficiente para el control. Conclusiones, 68.3% de la población tiene una edad entre los 46 y 50 años de edad, lo que muestra que la población con diabetes permanece laborando, por lo que habrá que tener en cuenta las condiciones laborales concretas para realizar previsiones o adaptaciones necesarias para el control adecuado de la patología. También sabemos que el 19.58% de los pacientes que trabajan en el sector público presentan un descontrol en cifras de glucemia, por lo que se puede estudiar como a esta población e identificar qué factores influyen para que ellos tengan un descontrol glucémico. Y dentro de la actividad laboral, pues se vio que no está asociada al control de cifras de glucemia al obtener una P no significativa. Pero por frecuencia se observa que sí hay algunos trabajos que pues llegan a dificultar como la realización de estos autocuidados y también el control de la glucosa en sangre. Como recomendaciones, nosotros al hacer todo este estudio, recomendamos como promover autocuidados de salud y hábitos saludables en la población activa, y hay que considerar pues también el tipo de trabajo que desempeña el adulto para darle condiciones o facilidades para controlar este tipo de patología y evitar complicaciones crónicas. También debemos crear medidas que se puedan implementar para que esto no sea una limitación en su atención médica y que ellos puedan llevar a cabo un buen control, un buen autocuidado y así pues también disminuir los gastos en el sector público de salud. Y bien, eso sería todo de lo que es mi trabajo. Muchas gracias, Rosibeth, por tu participación con esta investigación. A ustedes. Bueno, vamos a ceder la palabra a la doctora Carolina Santillán Torres Torrija. Ella es psicóloga egresada de la licenciatura, maestría y doctorado en psicología por la UNAM. Es profesora en la UNAM, en la FES Iztacala y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ella nos presenta la investigación Continuum Suicida y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios de Primer Ingreso. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchas gracias. Gracias a la doctora María Teresa Barrón Tirado y también agradezco mucho el apoyo técnico de la ingeniera Stephanie Rodríguez y el ingeniero Luis Felipe Vilches para la presentación de la ponencia. Pues
un poco en el tono de la mesa de enfermedades prevenibles y de problemas relacionados con salud en población mexicana, presentaremos los resultados de la investigación que hemos estado realizando desde hace algunos años en la FES Iztacala y que tiene que ver justo con las conductas asociadas al suicidio. Doctora Carolina, permítame un segundo, por favor. Doctora Rosibet, ¿podría dejar de compartir su pantalla, por favor? Listo, doctora. Muchas gracias. Bien, estamos como autoras y autores de este trabajo, una servidora, el licenciado José Omar Suárez Ortiz, que es profesor de la carrera de Psicología, y la licenciada Ciania Facil Ortiz Texis, que es investigadora independiente. Bueno, como introducción tenemos que recordar que los adolescentes y los adultos jóvenes presentan conductas asociadas al suicidio que desafortunadamente han tendido a incrementar en las últimas 2 décadas. Se sabe que en esta fase, la juventud y en la transición a la vida adulta, los jóvenes experimentan eventos estresantes en diversas áreas, tanto en lo académico, en lo personal, en algunos jóvenes que tienen que incorporarse al mercado laboral a la par de continuar con sus estudios. Empiezan la vida en pareja, a veces tienen que independizarse de sus familias porque la transportación suele ser complicada, dejan su red de apoyo social y elegir la carrera puede generar un malestar psicológico importante. Especialmente esto se ha encontrado en estudiantes universitarios de primer año, en donde, con base a lo que nosotros hemos vivido en la FES, el segundo semestre es clave para el abandono escolar y tiende a incrementar el estrés, la sintomatología depresiva y la ansiedad previa al periodo previo al ingreso. Y en algunos estudiantes el aumento en el malestar emocional se asocia con pensamientos suicidas. También hemos encontrado que estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico, medido a través de las calificaciones o que se encuentran en una situación de rezago, tienen mayor riesgo para presentar ideación suicida. Hemos encontrado en varias investigaciones que coinciden con los hallazgos de otra literatura que existe una relación entre el rendimiento académico y el comportamiento suicida en estas edades. Es decir, que estudiantes que tienen más bajos promedios, que están a punto de abandonar, suelen presentar mayor sintomatología depresiva. Y además hemos encontrado que en algunos jóvenes hay, dentro del continuum suicida, hay un plan de suicidio o un intento de suicidio previo incluso antes de ingresar a la universidad, lo cual se asocia con un rendimiento académico posterior más bajo, medido a través del porcentaje. Y esto coincide con hallazgos en muchas otras poblaciones. Con base a esta preocupación y siendo los contextos educativos, escenarios idóneos para poder hacer investigación, para poder ofrecer servicios de atención psicológica y para poder implementar estrategias preventivas, la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio que tenemos en la FES Iztacala se hace las siguientes preguntas de investigación. La primera tiene que ver con si las conductas asociadas al suicidio y la ideación suicida en particular se presenta en una prevalencia diferencial entre sexos. La segunda, el rendimiento escolar se relaciona de manera inversa con la desesperanza y las conductas suicidas. El objetivo general era evaluar la prevalencia de ideación suicida y las conductas asociadas al suicidio, que pueden ser la ideación, la planeación muy estructurada, el intento previo en estudiantes de primer ingreso en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Y como objetivos específicos teníamos comparar la ideación y las conductas suicidas entre sexos y describir la relación de estas conductas con el rendimiento escolar, la desesperanza y la ideación y conducta suicida. Me detengo para describir qué es la desesperanza.
La desesperanza es un componente que pertenece a la sintomatología depresiva y que se ha demostrado que se caracteriza por cierto tipo de cogniciones muy particulares. Normalmente las personas tienen la capacidad de superar los eventos altamente estresantes, las experiencias adversas de la infancia. Sin embargo, cuando una persona se siente rebasada por un evento de pérdida, que puede ser perder a la pareja, un conflicto grave con la familia, para nuestros estudiantes el no haber sido aceptadas en la carrera de primera elección puede ser una pérdida importante que incluso haga que abandonen la universidad del todo. Estas cogniciones, de acuerdo con diversos autores, tienen que ver con que las personas empiezan a pensar que no hay nada que puedan hacer y no hay nadie que les pueda ayudar. Cuando una persona entra en lo que algunos autores llaman modo suicida, esta desesperanza y el sentimiento o la interpretación de que tienen un dolor interminable, incontrolable e insoportable puede hacer que este modo suicida se active y que vean el suicidio como una posibilidad de agencia para terminar con el dolor, con el sufrimiento. En la muestra de nuestro estudio participaron un total de 10.307 estudiantes de nuevo ingreso del pregrado de todas las carreras de la FES Iztacala. Recordemos que tenemos una facultad que se caracteriza por carreras relacionadas con salud, que son medicina, psicología, optometría, odontología, biología y enfermería, y recientemente ecología, pero no participó en el presente estudio. Aproximadamente cada año tenemos un ingreso de 2.500 estudiantes, los cuales fueron evaluados y encontramos que 41.7% de estos se identificaron como hombres, mientras que el 58.1% como mujeres y 36 estudiantes no respondieron a esta pregunta. En nuestra facultad, el número más importante de estudiantes pertenece a la carrera de psicología, seguidos por la carrera de medicina, optometría, odontología, biología, enfermería y al final tenemos optometría. Los participantes en el contexto de la primera semana, que nosotros denominamos de inducción, en el gimnasio de nuestra facultad, respondieron a una serie de instrumentos, entre ellos a 5 reactivos críticos de un instrumento denominado IRISA, que es un instrumento validado y confiabilizado en población mexicana, que ha demostrado tener una estructura sólida en cuanto a validez y confiabilidad en un formato de papel y lápiz. Además, los estudiantes nos reportaron, es un autoinforme, no es un número que obtuvimos de la Oficina de Servicios Escolares, el promedio general que obtuvieron en la escuela preparatoria o el bachillerato. Además, les preguntamos el sexo con el que se autoidentificaban. Como procedimiento, entonces, procedimos a explicarles la finalidad de la investigación. Durante esta semana, todos los estudiantes en estas 4 generaciones contestan el instrumento, el cual fue capturado por un grupo de voluntarios y fuimos priorizando qué alumnos presentaban conductas de alto riesgo para contactarles en la primera semana una vez contestado el instrumento, y se les dio seguimiento por cuestiones éticas a los 3, 6 y 12 meses de las 4 aplicaciones. Como resultados encontramos datos interesantes en donde vemos que las mujeres están ocupando cada vez más espacios en las aulas que solían caracterizarse por hombres. Tenemos una facultad que se caracteriza por estudiantes de alto promedio académico, en donde más del 75% tenía un promedio por arriba de 8. Y como ya les había comentado, las 6 carreras que participaron y las 4 generaciones donde aplicamos con un incremento paulatino de estudiantes. Uno de los intereses más importantes de la investigación tenía que ver con conocer si los datos coincidían con lo reportado por la bibliografía en cuanto a la prevalencia por sexo. Aunque sabemos que estos datos en ocasiones están caracterizados por el subinforme, porque las mujeres en comparación con los hombres suelen hablar más de sus emociones, suelen pedir más ayuda y suelen acercarse con mayor frecuencia a recibir servicios preventivos o a servicios de psicoterapia y psiquiatría por tener
actitudes más positivas. Tomaremos los resultados que presentamos en la tabla 2 con cuidado, donde encontramos que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas en 4 de los 5 reactivos, en donde las mujeres presentan prevalencias más altas, tanto de ideación pasiva, me gustaría irme de este mundo, he pensado en suicidarme, en planeación, donde es el único reactivo que no presentó diferencias estadísticamente significativas, en intento suicida, en donde las mujeres muestran un puntaje más alto, y este es diferente al de los hombres. Y por último, la desesperanza medida con el reactivo, creo o siento que nada me motiva a seguir en este mundo. Además, en cuanto al promedio académico, encontramos que las mujeres tienen un promedio académico superior al que refieren a través del autoinforme los hombres, y que esta diferencia también es estadísticamente significativa. Cuando intentamos conocer los valores en los índices de correlación de Pearson entre el promedio académico y las conductas asociadas al suicidio, encontramos que efectivamente el promedio académico tiene una asociación negativa con los 5 reactivos críticos, y que estas correlaciones son estadísticamente significativas. Es decir, podemos afirmar con cierto nivel de confianza que estudiantes que tienen más bajo promedio académico tienen conductas asociadas al suicidio más altas, y podríamos anticipar que tienen mayor desesperanza en comparación con los que tienen promedios más altos. La discusión de los resultados que aquí presentamos tiene que ver con diversas variables. Primero que nada, nuestros estudios sugieren que es muy importante identificar la ideación suicida como un factor de riesgo y referir tempranamente a los servicios institucionales disponibles en el campus, porque esto puede atenuar la conducta de intento de suicidio en el futuro. En este sentido, consideramos, como decíamos, que las mujeres suelen tener mejor recepción ante los mensajes en las jornadas, en los eventos académicos, culturales, en los días especiales en donde, por ejemplo, a través del Día Mundial de Salud Mental el pasado 10 de octubre o el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, suelen mostrar mayor interés, y que ellas pueden ayudarnos a detectar en sí mismas o en sus compañeras algunos factores de riesgo importantes, o incluso entrenarse en modelos como los que hemos desarrollado, denominados por la OMS como guardianes para la prevención del suicidio, siendo las mujeres quienes podrían tomar un papel más activo en estas estrategias preventivas universales. El segundo punto que queremos discutir tiene que ver con cómo sería importante identificar oportunamente a los estudiantes en riesgo mediante la evaluación rutinaria y sistemática en las primeras semanas de ingreso al campus, y esto puede ayudar a prevenir las tasas más altas de deserción escolar relacionadas con problemas de salud mental. Generalmente, cuando revisamos los datos de abandono escolar, al menos en nuestra facultad, las razones más importantes tienen que ver con dificultades económicas, un embarazo no planeado, no deseado, o no haber logrado obtener un lugar en la carrera de primera elección. Consideramos que la salud mental permanece como un fenómeno que es invisibilizado, y que un grupo de estudiantes, entre el 20 y el 30% a lo largo de la trayectoria educativa, especialmente en esta edad, van a presentar un episodio de algún trastorno mental relacionado principalmente con consumo de alcohol, depresión, trastornos de la ansiedad y algunos otros trastornos mentales graves. El debut del trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo o los trastornos de la conducta alimentaria, estos últimos siendo los de mayor riesgo para muerte por suicidio. De tal manera que consideramos que, siendo congruentes con la formación que impartimos a nuestros estudiantes, que son profesionales de la salud, en cuyas trayectorias posteriormente estarán en un servicio social y podrían aprender a ser guardianes de su comunidad, tendríamos que implementar estrategias más efectivas para identificar tempranamente a nuestros estudiantes, probablemente a través de, si es posible, el examen médico automatizado o alguna otra estrategia de evaluación rutinaria y sistemática
que puede ser a través de las jefaturas de la carrera, el servicio médico, especialmente en las primeras semanas de ingreso, y tratar de hacer o tener acciones muy puntuales, ya sea desde la tutoría institucional o los programas para atender alumnos con alta situación de vulnerabilidad o rezago, para tratar de impedir su deserción, porque podría estar relacionada con un problema de salud mental. Creemos que esto es posible debido a que los datos nos dicen que las escuelas, las universidades, principalmente son la fuente donde los estudiantes buscan ayuda en primer lugar, puesto que la brecha entre el tiempo que tarda una persona en ser diagnosticada adecuadamente y tratada suele ser desde 8 hasta 10 o 20 años, según algunos autores. Creemos que la obligación ética de las universidades como centros de entrenamiento de profesionales, de servicio y de investigación es voltear a ver a nuestros estudiantes que están ingresando y poder ayudar y contribuir a elevar la eficiencia terminal, considerando la salud mental como un tema relevante. Creo que aquí termina mi diapositiva y pues repito el agradecimiento al Congreso, a la mesa, y estaré muy atenta si existe alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Bueno, pues yo creo que muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en estas ponencias, y ahora pasaríamos a la sesión de preguntas que pasaríamos con el arquitecto José Alberto, que nos está apoyando. Muchas gracias, doctora. Tenemos únicamente felicitaciones para las ponentes. Mauri Santiago, felicidades por las ponencias. Eduardo Vix, Gloria Angie, la arquitecta Elisa Buenaste Rosoles, agradeciéndole este tipo de eventos. No hay ninguna pregunta hasta el momento, doctora. No sé si Bueno, quieren. pues si no hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer las investigadoras. María Eugenia, sí. No, por mi parte no, solo agradecerles a todos, al Congreso y a todo el comité organizador y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Entonces ahora, pues les daríamos las gracias y damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos Gracias. y todas, que fuimos la mayoría.